Estás viendo Telestar Televisión, el canal de lo nuestro. En Lima, Canal 3 de Supercable, transmitiendo las 24 horas del día. Y para todo el mundo, en las redes sociales. Nos encontramos en la autopista de la información Internet, conectados con tu programa directo a tu CPU. En exclusiva para canal Telestar TV. Telestar TV que se transmite por Supercable Canal 3 a nivel de Lima Metropolitana. Y bueno, para hoy tenemos la cita con Notas Migratorias César Vallejo 2020. Vamos a estar ubicados Argentina, México y Boston, ¿no? En los Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, representados por Analia Isabel Cosur, que está en Buenos Aires. Tenemos también Buenas noches. Daniel Alejandro Pedraza Vázquez, que está en Boston, Massachusetts, y a Marta Cupa León, que se encuentra en México. Bien. Buenas noches. Vamos a iniciar con las damas. El saludo de Marta. A ver, Martita, coméntanos un poco. Tú estás en México y nos hablas de Suiza, porque tienes a tu hija, creo, por allá, en tu nota migratoria. Sí. Y bueno, manifiéstanos un poco, tal vez, esa inquietud primero inicial de participar en el evento a través de una nota migratoria relacionada con, tal vez, la situación contrastada entre dos países, entre dos culturas distintas, como es México y Suiza. Sí, el interés principal por el que yo participé en este evento de Notas Migratorias fue por mi admiración a César Vallejo. Conozco un poco de su poesía, me gusta porque es una poesía que visibiliza a los pobres, los defiende y se duele de su pobreza. Esto en primer lugar. En segundo lugar, participé con el artículo sobre Suiza porque me pareció muy interesante el contraste entre los dos países, Suiza y México, y sobre todo en cuanto a la experiencia que viví la ocasión que visité hace 2 años ese país, y narro precisamente una especie de anécdota que vivimos mi familia y yo cuando fuimos a un restaurante y vimos a través del ventanal que dividía el restaurante de la calle que llegó un carro de bomberos. Se bajaron 3 servidores, 3 bomberos, y subieron en una escalera a una azotea. Nosotros, mi esposo, mis hijos y yo estábamos a la expectativa. Estábamos extrañados también de que mientras estos servidores públicos trabajaban, la gente no se acercaba, curiosa como ocurre en México. En México, aunque estamos acostumbrados a las catástrofes, a los siniestros, la gente es curiosa y nos acercamos y estamos pendientes de lo que ocurre en la calle, sobre todo si es algo que no es muy común. Y precisamente nos llamaba la atención que en Suiza, y más específicamente en una ciudad que se llama Thun, estuviera vacía la calle, que únicamente estaban los bomberos.
Entonces, al ver nuestra actitud, el camarero, que por cierto era un italiano que hablaba perfecto inglés, nos explicó que era un ensayo el que estaban haciendo los bomberos, que porque como en esa ciudad normalmente no pasa nada, así lo dijo él, que ellos para no olvidar lo que tienen que hacer en una emergencia como esa de atender una situación, en este caso que era rescatar a unos niños que estaban en una azotea, que para no olvidar los protocolos, por eso ensayaban. Y Imagínate a tú. nosotros nos pareció muy interesante porque lo contrastamos con lo que ocurre en México. Así es. Bueno, luego nos explicas esa situación que más adelante pues ha cambiado y ya sí comenzó a pasar algo, ¿no? Y no solamente Sí. comenzó a pasar algo en Suiza, sino comenzó a pasar algo en todo el mundo. Eso nos lo explicas luego. Vamos con el saludo de Analia desde Buenos Aires. Analia, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Acá es un poco tarde en Argentina, pero bueno, estoy con ustedes. Coméntanos un poco sobre tu sitio. ¿Dónde estás? Ahí suena algo como tipo Birmingham. ¿Vives en un sitio que se llama así? Burlingame, sí. Burlingame, es un barrio inglés. Ajá. Es un barrio fundado por los ingleses y cuando trajeron los ferrocarriles se fundó el barrio inglés acá. Eso nos indica que es una localidad migratoria prácticamente, ¿no? Una ciudad de inmigrantes. Por supuesto, sí. Es una ciudad de inmigrantes y yo soy descendiente de inmigrantes. Ajá. ¿De qué parte? De Ucrania. 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 Soy apellido Kosur, Krujowski. Tengo muchos familiares en Checoslovaquia que nunca hemos podido volver, ni mi abuela que está viva tampoco ha podido volver, tiene 90 años, luchando con el coronavirus, pero bueno, la estamos cuidando mucho acá la abuela. Bueno, en breve nos explicas sobre tu nota migratoria. Ahora pueden respirar como los demás, ¿no? Dentro de breves momentos. Vamos con el saludo de nuestro amigo que en pantalla aparece Fabricio, pero Fabricio es su papá. Él se llama Daniel Alejandro Pedraza Vázquez. Él está en Boston, Massachusetts. Tus saludos y tu punto de vista, tal vez un poco de introductorio a la migración, a la parte migratoria, Daniel. Sí, claro. Pues me encuentro en la ciudad de Boston, un poco afectada por la cuarentena, naturalmente, y me motivó mucho pues yo soy originalmente de Bogotá, de Colombia, y aunque, bueno, yo nací acá en Estados Unidos, pero me mudé a Colombia a la temprana edad de 4 o 5 años, de manera que no soy americano en absoluto, y me volví a mudar acá, perdón, a los Estados Unidos cuando tenía 17, 18 años, ya creo que 18, y no, los contrastes culturales han sido mucho más que evidentes y naturalmente yo jamás lo asimilé de esa manera y fue un gran choque cultural y no lo sé, he tenido muchas reflexiones acerca no lo sé, de las diferencias culturales tan abismales que existen entre ambos mundos, ¿no? Que son más que evidentes. Así es. Bueno, luego nos explicas un poco sobre patriotas benignos y tal vez tus puntos de vista que tienen que ver, por ejemplo, con algo que dice, pescan votos con poetas más elocuentes que Virgilio. Eso nos lo explicas luego, Daniel. Claro. Vámonos con Martita. Martita, ¿qué cambió? Comenzó a pasar muchas cosas, ¿no? Y parece que las cosas que ahora los suizos comenzaron a observar alrededor, pues ya no necesitan simulacros. Es todo parte de una vida real, incluso más allá de lo que imaginábamos. Coméntanos al respecto. Sí, originalmente, como platiqué en el artículo que compartí con ustedes, en Suiza, a finales de febrero de este año, como ocurrió en todo el mundo, entró la pandemia por un lugar llamado Lugano, en Suiza, que tiene colindancia con Italia. Por allí entró la pandemia e inmediatamente empezaron a tomar precauciones, empezaron a usar cubrebocas, empezaron a confinarse y mi hija me preguntaba que en México, mi hija que vive en Suiza me preguntaba que en México
si también estábamos nosotros preocupados y estábamos tomando medidas de precaución. Y lo curioso era que en México estábamos más preocupados por la manifestación que iba a haber el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer y con un festival llamado Vive Latino. La gente estaba preocupada y estaba más concentrada en esa manifestación y festival que en la pandemia. No veíamos la magnitud que se aproximaba. Y mi hija se mostraba sorprendida de nuestra actitud. Incluso por esos días, nuestro presidente nos decía que nos abrazáramos, que conviviéramos. Y conforme fue pasando el tiempo, nosotros, mientras que en Suiza ya empezaban a controlar la situación, en nuestro país, en México, empeoraba cada vez más y más y más. Y mientras que conforme pasó el tiempo, digamos en el mes de tal vez en junio, allá ya estaba más controlado y aquí en México se estaba disparando. Entonces fue una situación que nos hizo ver cómo la forma de manejar la pandemia en Suiza, un país tan ordenado, tan, digamos, tradicionalmente responsable, yo le llamaría así, cómo allí estaba dando resultados favorables, mientras que aquí que comenzamos en cierta forma a manejarla de una manera irresponsable, se nos está saliendo de control hasta hoy en día. Bueno, esperemos que ese control en algún momento se recupere por el bien de nuestros hermanos mexicanos. Conversando con Analia, pues ella en sus notas migratorias nos habla de una maleta desvalida, escupiendo recuerdos en un ropero sin nada. Eso es tal vez parte de la mirada que tiene Analia sobre ser inmigrante. Explícanos un poco. ¿Has visto eso de cerca? ¿Lo has vivido, Analia? Lo vivo con los recuerdos de mi abuela. Ella siempre me cuenta que cómo veían los barcos, cómo venían sin nada, y cuando tenían frío ponían papel de diario dentro de los zapatos para calentarse. Sí, lo vivo todos los días con el recuerdo de ella. Es muy lúcida, entonces, bueno, todo lo que escribo viene de sus palabras. Todo lo que tenga que ver con inmigraciones. Me gusta escribir sobre protestas, hago muchas protestas sobre los gobiernos y todo lo que tenga que ver con los inmigrantes, porque soy un inmigrante también. Todos tenemos un poco de inmigrantes. Y tal vez un poquito relacionándolo con lo que nos explicaba Marta, también has sentido a veces el desgobierno, el mal manejo frente al problema de salud que está agobiando a todos nuestros países. ¿O por allá se ha manejado mejor, tú dirías, la crisis? No, estamos encerrados y si salimos, es una cuarentena eterna la que estamos viviendo. No, está mal manejado. Y la información no es correcta. Hay muchos muertos y no sabemos cuántos. Entonces, es muy difícil pensar en el futuro si uno no sabe qué es lo que le espera. Es muy difícil. La Argentina es difícil. Es muy difícil. Bien. Para el caso de Danielito, nos hablabas de tal vez esa parte poética que a veces tienen los votos, ¿no? Los políticos. Infieres un poco la política. Los poetas se meten ahí en el verso quizás del político, dirías tú, Daniel. Sí, bueno, el texto no es muy, digamos, a lo que yo me quería referir, no es tan literal que digamos, sino me refería a que, bueno, estando viviendo en Bogotá y también pues en los Estados Unidos, he observado que los políticos proponen cosas muy irreverentes muchas veces. No lo sé, muchas veces en Colombia que proponen, es un contexto bastante grande, eso sí, pero proponen mucha mejor educación, proponen liquidar la corrupción por completo,
cosas que se logran con un largo plazo gubernamental. Y básicamente la gente, esto lo prometen a través de sus campañas, claro está, y la gente, no lo sé, muchas personas como que aceptan estos dictámenes de los políticos y votan sin pensarlo mucho, un poco, y por políticos que prefieren, no lo sé, muchas veces prefieren discutir en vez de colaborar en las problemáticas de las naciones, como lo son la corrupción, que es más que evidente en Colombia, y también muchas veces la inmigración. Lo de Virgilio es un poco simbólico, no es muy literal, o sea, no tiene nada de Virgilio en absoluto, no tiene esa maestría ni esa elocuencia, claro que no, sino que es básicamente plantear unas ideas completamente románticas. Digamos, un candidato a la presidencia de Colombia en el año 2018 proponía una educación basada en el amor y, bueno, en fin, muchos términos con ideas bastante románticas que son completamente llamativas y me parece que son, bueno, lo que dije, además de ser llamativas, muy positivas y transmiten un gran mensaje, pero me temo a que algo como, no lo sé, la naturaleza de un gobierno debería plantear algo mucho más conciso y mucho más, no lo Alcanzable. sé, exacto. Realizable. Pues Sí. no estoy diciendo que sea irrealizable, no estoy diciendo No, por que, supuesto. que necesita un proceso, necesita un plan mucho más real, porque muchas veces estas promesas resultan por ser un poco hasta irrisorias, ¿no? Pero lamentablemente muchos votantes, o bueno, yo creo que la mayoría de votantes Vivimos de las no creo, ilusiones. básicamente. Entonces ese abrir el ensayo de esa manera no fue tan literal, no tiene nada de Virgilio, pero provocan en los votantes el mismo efecto que Virgilio logra en sus lectores, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bien, tal vez nos acercamos entonces a alguien que promete cosas así de tal vez de esperanzadoras para el pueblo pobre ahí en México, como es Andrés López Obrador. ¿No crees que ahí parte del discurso que nos plantea Daniel está presente en esas promesas y que el mexicano no está viendo consolidadas a ciencia cierta su mejor vida, una vida digna, dentro de incluso de este panorama tan catastrófico que se presenta actualmente con la pandemia? Sí, en ese aspecto el panorama que nosotros estamos observando en nuestro país es que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho abiertamente que el suyo es un gobierno para los pobres, para él ellos tienen prioridad y eso está muy bien. Sin embargo, por el mismo hecho de que dice que es para los pobres, yo creo que otras partes de la población se sienten excluidos. Y yo creo que un presidente debe de ser inclusivo, incluyente, debe decir y actuar como presidente de todos. Por eso en México ha habido protestas de grupos que no se consideran dentro del sector más pobre y están pidiendo que el presidente apoye a los empresarios para que estos precisamente tengan suficiente empleo para dar a los pobres en una situación como en especial la pandemia que está creando mucho desempleo y al concentrar, digamos, las acciones, encaminarlas principalmente a los pobres, se está desprotegiendo a los empresarios, quienes son una fuente muy importante para activar la economía a través de los empleos. Entonces es una protesta que tenemos los mexicanos en contra de nuestro presidente, de que se está concentrando en un sector y está descuidando a los empresarios cuando estos deben de tener también ese apoyo para que sigan creando empleos y nuestra economía se mantenga lo más sana posible. En el caso de Analia, ¿acontece algo similar con el presidente de Argentina?
Sí, lo mismo. ¿Cómo lo describirías tú? Porque hubo bastante ilusión, primero con su predecesor, ¿no? Saliendo de Cristina, y bueno, el predecesor Macri al final resultó prometiendo más de la cuenta y no cumplió, según algunos dicen, y vuelve nuevamente la tendencia de Cristina con este presidente que tiene actualmente, ¿no? Y bueno, entre ese contrapunteo, ¿tú ves en qué porcentaje estamos acercándonos a conseguir los objetivos y no, como 0. dice Daniel, quedándonos en promesas? 0%. No hay salida. Te cuento. Lamentablemente nuestro país está manejado por planes. Se le da planes a la gente, no solamente a los argentinos, también se le da planes a los extranjeros, hablando justo de migraciones. Y esos extranjeros, bolivianos, yo te puedo dar un dato. El 5% de la población de Argentina es de inmigrantes. El 5%. Ese 5% también vota y cobran planes. Entonces esa gente vota a los gobiernos que le dan los planes. También te puedo decir que tenemos un 31% de la población viene de Paraguay, un 19% de Bolivia y un 10% de Chile, sin contar a los venezolanos, los hermanos venezolanos que están, no tengo el porcentaje de gente que está viviendo en nuestro país. Lamentablemente ahora nosotros, los argentinos, queremos migrar a otros países. Mis hijos, por ejemplo, quieren sacar ciudadanía en Italia, España, para poder vivir tranquilos. Es la realidad. Lamentablemente pasa en todos los países de Latinoamérica esto. Sí, y pensar que con Carlos Menem ustedes tenían entrada a Estados Unidos sin visa, ¿no? En automática. Tal cual, sí, el 1 a 1, el dólar 1 a 1. Sí, hoy estamos teniendo un dólar a 150 pesos, un dólar. Compramos una botella de Coca-Cola, compramos con un dólar. Así es. Yo soy docente. Mi sueldo, lamentablemente, devaluó la mitad. O sea, lo que yo compraba hace un par de años con mi sueldo, yo ahora compro la mitad. Compraba 1 kilo de carne picada, ahora compro 100 gramos de carne picada. Para que más o menos la gente tenga información comparativa de lo que es vivir en Argentina. Están los muy ricos y los muy pobres. Y los que somos de clase media estamos quedando poco. Ya que Daniel se encuentra en los Estados Unidos y se acerca un momento crucial en la política norteamericana, ¿cómo ves tú las promesas de Biden y de Trump? ¿Hasta qué punto llegan a Virgilio? Pues digamos que el candidato republicano, Donald Trump, yo creo que pues él siempre ha sido sumamente riguroso con el nacionalismo, el patriotismo, que acá es completamente robusto. Acá el patriotismo es como yo jamás lo había visto en ningún otro país. Yo creo que en Latinoamérica ni siquiera se alcanza, ni siquiera en los partidos de fútbol. Trump es bastante patriota y así como para que se hagan una idea. Por lo contrario, Biden es un poco más, no sabría cómo describirlo, pero si me pides eso como un retrato del ambiente político, como del olfato político que se está viendo en estos momentos, yo creo que Donald Trump va a ganar. Es un poco, creo que está un poco asegurado y creo que muchos medios no están siendo honestos con esta realidad. Y así como la vez pasada que con Trump le ganó a la candidata demócrata, y sencillamente sí, Trump es bastante patriota y el patriotismo acá es como no se ve en ningún otro país de Latinoamérica. Acá tú sales a la calle y ves banderas de los Estados Unidos en cada casa y en los colegios. Yo estudio un poco acá en los Estados Unidos en un colegio. Cada mañana tienes que recitar algo así como una promesa a la alianza del país frente a la bandera. Es una cosa un poco surreal para mí, que soy colombiano, que Colombia es un poco un país con una baja autoestima del patriotismo, por así decirlo. Pero sí, es un poco miedoso este nivel de patriotismo que hay en los Estados Unidos, la verdad. Es un patriotismo muchas veces ignorante, pero bueno, la verdad no soy quien para criticarlo.
Lo importante que se identifican con ellos mismos. Bueno, luego vamos a pedirle a Daniel que nos comente algo sobre lo que ha sido el principal baluarte de los Estados Unidos, un país de inmigrantes, ¿no? Sí, claro, Y es la es primera un potencia del país. mundo, país de inmigrantes. Y sin embargo, cuando escuchamos a Analia, de repente también incluso Marta puede coincidir, que los guatemaltecos, los hondureños llegan a México y lo vemos siempre negativa la migración, ¿no? Para el caso de Analia también nos mencionaba ahí, por ejemplo, con los vecinos, y lo vemos un poquito como que preocupados, ¿no? Como que nos están quitando el trabajo, algo así. En el caso de Estados Unidos, aconteció todo lo contrario. Prácticamente los inmigrantes son los que crearon ese fabuloso mundo que es de los Estados Unidos, ¿no? A pesar de todos los contratiempos actuales, Jorge, siempre estamos en esas. Sí, sí, dime, Analia, dime. te puedo interrumpir. Mira, yo te voy a decir algo. No creo, yo no pienso, no hablo por todos los argentinos, hablo por mí. Yo no pienso, no creo que los peruanos, los bolivianos, los venezolanos nos roben el trabajo. Porque acá no vas a ver un peruano, una familia peruana que sea pobre. No vas a ver un boliviano que no se levante a trabajar o un paraguayo que se levante a las 8 de la mañana para construir una casa. Yo creo que el argentino es vago. Lamentablemente tengo que decírtelo. Yo creo que somos vagos. Bueno, el trabajo que no hacemos nosotros. Sí, está bien. Te diré que bueno, ese es el punto de Somos vista vagos. de siempre los locales. En el caso de, ponte, te vas a Venezuela y al venezolano también lo catalogan los propios venezolanos así, de esa manera, ¿no? Pero creo que es también otra cuestión que no la vemos muy bien. No es lo mismo estar en tu país, ¿no? Donde tienes todo, tu familia y todo lo demás, que estar de visitante, ¿no? De visitante te tienes que esforzar el doble, o sea, tienes que trabajar más, ¿no? Porque ya no están tus padres, no están tus tíos, no está tu abuelita, no hay quien te ampare. Entonces, también es una conducta natural de que el argentino que tú lo ves vago, o que el venezolano lo ve vago también a su propio paisano, no es que sea vago, sino que simplemente está en su país, y así es, así son. Claro, Así son también los tranquilo. gringos, no creas. Hay algunos gringos que son oriundos americanos, y bueno, dice, ¿para qué voy a trabajar si yo tengo acá una renta económica que me mantiene prácticamente, ¿no? Si no, vayamos al apoyo que tiene, por ejemplo, el indio Sioux, que recibe dinero del Estado americano, ¿no? Incluso el negro o el afroamericano, ¿no? También tiene apoyo económico incluso, ¿no? Solamente depende de su buena conducta, ¿no? Que sea intachable para mantener ese estatus social y de esa manera pues contrarrestar cualquier crisis económica que se pueda presentar, incluso en el primer mundo. Pero vayamos con Marta. ¿Qué acontece? ¿Cómo tú has visto en México esa situación, Marta? A México llegan muchos guatemaltecos en su paso hacia Estados Unidos, pero como por las restricciones que está poniendo Donald Trump, pues se quedan en nuestro país porque pues ya no pueden continuar hacia el vecino país norteamericano. Y aquí los mexicanos somos muy hospitalarios. Nosotros somos personas muy cálidas en el trato hacia nuestros hermanos latinoamericanos y hacia toda la gente que nos visita de los diferentes países. Y el trato que les damos a los hermanos guatemaltecos, sobre todo ahora que no se les ha permitido continuar camino a Estados Unidos, el trato que les damos es de mucha solidaridad. Les damos el apoyo económico que nos es posible brindarles, les cooperamos con comida, incluso aquí ha sucedido al contrario. Se ha dado casos en los que los propios guatemaltecos se han molestado porque dicen que les damos puros frijoles, pero la gente les ofrece lo que tiene y se los da de corazón. Aquí en México también tenemos afrodescendientes, por ejemplo, en el sur de México, en Oaxaca, que son personas
de ascendencia, pues, son de ascendencia africana, por ejemplo, ¿sí? Y aquí no tenían todavía, hasta recientemente, hasta hace poco, no tenían apoyo gubernamental, pero las condiciones también no tenían ese apoyo gubernamental porque no estaban considerados como indígenas. Pero como son tantos los que viven aquí en México, que el gobierno ya está mejorando las condiciones y les está creando programas para apoyarlos también a ellos. En general, en ese aspecto, somos un país hospitalario y solidario con las personas que vienen de lejos. Que inmigran a mi país. Sí, sí, bueno, sí hay un historial mexicano a nivel incluso de lo que significa la cinematografía, ¿no?, latinoamericana, ¿no?, donde ha sido prácticamente el Hollywood en su momento, en su mejor momento, México. Y para la parte de la literatura, de la poesía, muchos poetas, escritores han vivido en México, ¿no?, de otros países. Y eso es bueno de mencionar y de recordar, ¿no? O sea, sí hay una aceptación al respecto. En el caso de Argentina también, yo creo que, porque es un país de migrantes, o sea, por supuesto, sí. Yo creo que Argentina tiene también las mismas características e incluso un poco más, porque se nota más el hecho de que son descendientes de europeos. Incluso, Marta, te cuento que Argentina, en el año más o menos 1810, la mitad de la población era negra, y los que iban a la guerra, frente de batalla, eran los negros. Así que, bueno, Marta, comparto con vos, todo comparto con vos. Bien. Ahora, ya que el origen de Daniel es Colombia, y Colombia es una encrucijada muy difícil de comprender, donde han habido oportunidades en las cuales han llegado tendencias políticas casi similares al gobierno colombiano. Hasta el momento, esos oponentes invisibles que hay, para algunos visibles, las guerrillas y todo lo demás, que obedecen a una conducta de izquierda, no han copado la escena, no han llegado al poder totalmente en Colombia. Y sin embargo, se nota también que hay algo por resolver. Tú que has visitado o visitas seguramente y has vivido allá, has nacido allá, desde afuera, ¿cómo observas ese panorama, Daniel? Bueno, el panorama político de Colombia en cuanto a la guerrilla, tú sabes que hace unos años se firmó el Tratado de Paz, presidente Juan Manuel Santos, hubo una gran discusión porque en el plebiscito frente al pueblo, el pueblo votó por el no, es decir, el pueblo no quería el tratado, pensando que quizá firmar un acuerdo de paz con las FARC, que es la guerrilla, significaría entregarles el poder. Y sí, en cierta manera les concedía un lugar en el Congreso y hacía que sus voces se legitimizaran. Pero, digamos, la otra cara de la moneda era que se iba a terminar de derramar tanta sangre, sobre todo en los campesinos colombianos, que tú sabes, el servicio militar en Colombia es obligatorio. Si tú no tienes el dinero para pagar lo conocido como libreta militar, tienes que ir al ejército, y por los que terminan yendo, perdón, los que terminan yendo al ejército son los menos afortunados, son nuestros campesinos y básicamente nuestra clase baja. Entonces, Juan Manuel Santos, el propósito del Tratado de Paz fue cesar todo este enfrentamiento que causaba tanta sangre y tanto temor entre los campesinos, por lo que yo personalmente estuve de acuerdo en esa época con el Tratado de Paz. Ahora, que la guerrilla tenga un poder político y que su voz esté de cierta manera vigorizada, legítima y legalizada, la verdad no me parece un efecto tan negativo en el país, porque nadie les hace caso, nadie le va a hacer caso a la guerrilla. Las FARC casi que no tiene poder en Colombia, es un partido bastante, como te digo, es un partido que no es popular, es un partido incluso casi que olvidado en Colombia, que tenemos bastantes partidos políticos. En cuanto a, digamos, el ambiente político de Colombia de hoy, como lo veo desde afuera,
existe mucha, digamos, ya tocando los temas de la inmigración, tú sabes que somos el país vecino de Venezuela. Incluso yo que me fui de Colombia en el año 2018, yo logré ver toda esta llegada de los venezolanos como básicamente es un poco, el panorama es un poco ignominioso porque llegaban a las estaciones del transporte público de Bogotá y no les quedaba otra que pedir dinero. Muchos otros, desgraciadamente, también eran delincuentes y se ha creado un gran sentimiento muy desafortunado, por cierto, de xenofobia contra los venezolanos, donde los colombianos, nosotros, sobre todo los bogotanos, nos creemos de cierta manera mejor que ellos y les creamos bastantes términos derogatorios. Las mujeres, por lo general, suelen laborar en la prostitución y suele haber mucha delincuencia con ellos. Es un poco desafortunado para un país tan lindo como lo fue Venezuela y también muy desafortunado porque Colombia y Venezuela han sido países que tienen historia completamente similar. Tú sabes que alguna vez fueron un país, fueron lo que se llamó la Gran Colombia por Francisco de Paula Santander tras la muerte de Simón Bolívar. Alguna vez fuimos un país. Para mí es un poco desafortunado todo lo que sucede con los venezolanos, pero lastimosamente la mayoría de habitantes de Bogotá, que no sé si hablo por toda Colombia, pero estoy casi seguro de que sí, no comparten mi opinión. De nuevo, piensan que los venezolanos son algo menos que nosotros y, en fin, todo tipo de rencores y de insensateces que muchas veces el patriotismo crea. Porque el patriotismo muchas veces no sirve sino para ser un arma política para, no lo sé, conseguir votos o prometer cosas, lo que te dije antes. Entonces, no lo sé, no me muestro muy, como te digo, no me muestro, yo rara vez estoy de acuerdo con el patriotismo. De hecho, hay una carta que Jacques Vallée le hace a un poeta llamado André Breton. Le dice que uno no es un hombre, perdón, uno no es un hombre obligado a representar el país de tu proveniencia. Y creo que incluso Julio Cortázar, en su novela Rayuela, una célebre novela, naturalmente, él la puso al principio, porque Julio Cortázar, yo vi en una entrevista, y además tras leer el libro se me hizo más que evidente, Julio Cortázar no se sentía argentino, sino que se sentía latinoamericano. Y él estaba muy inmiscuido con estas luchas latinoamericanas de raza, de identidad y de todo lo demás. Entonces, yo comparto mucho esa opinión de Jacques Vallée, que Julio Cortázar pone al principio de este gran libro. Yo creo que ningún hombre está obligado a representar la nación, ni mucho menos amarla, ni mucho menos... O bueno, puedes amarla. Realmente existe una cantidad de amor hacia tu propia patria que para mí es sobrio, no como el que hay en los Estados Unidos y mucho menos como el que hay en Colombia durante estos últimos años, que yo jamás se lo había visto de niño. Me parece que muchas veces los frutos son la discriminación y pocas veces da resultados positivos. Como te dije, la discriminación y los políticos solamente pueden usar el patriotismo como para, no lo sé, ejecutar un poder muchas veces superfluo, muchas veces corrupto, que tristemente es el caso de Colombia. Y como estamos en notas migratorias, en los versos de Vallejo, y ya que mencionas ese patriotismo, en el último hálito de su existencia, allá en París, con Aguacero, Vallejo dijo, quiero volver a mi patria. Y todo el mundo pensaba que estaba refiriéndose al Perú, ¿no? Decían, bueno, quiere volver al Perú. Y resulta que llegó a expresarse y dijo, quiero volver a mi patria, España. Se sorprendieron porque era en plena guerra civil española que prácticamente nos deja Vallejo allá en París. Y se identificó tanto con Europa, con la guerra civil española, que la quiso, como dice Daniel, quizás más que a su patria, ¿no? ¿Por qué? Porque la patria es universal realmente. Somos hijos de la tierra y no debemos de estar dejándonos llevar por los políticos, porque los países son creaciones políticas, son creaciones de guerra incluso, imagínense, lamentablemente, pero así es la vida. Marta, volviendo ya para la parte final, precisamente al tema de Vallejo, expláyate un poquito más hasta dónde lo has leído y quizás te identificas con algún poema en particular de él o poemario. He leído un poco de Trilce, es su poemario Trilce.
de este poemario lo que me llama la atención es el título. ¿Por qué eligió ese título? Tengo entendido que cuando estaba a punto de editarlo, el editor le dijo que le faltaban 3 euros, una cantidad, eran 3, no recuerdo si 3 euros, pero habla de 3 monedas, creo que 3 euros para poder editar el libro. Entonces, a él, que le gustaba mucho guiarse por onomatopeyas, empezó a pensar cuál sería el título de ese libro, y pensando en 3 y como una especie de susurro le salió Trilce, y que por eso tituló así su poemario. De él lo que más me ha llamado la atención es que expone en sus poemas todas las emociones humanas, emociones muy profundas, como uno de sus poemas cuyo título no recuerdo, pero habla del dolor profundo. Dice que tiene un dolor muy grande y que no es el dolor de una pérdida, no es el dolor de una despedida. Dice, es el dolor que le quedó de tantas tristezas, de tantas amarguras y desgracias, y simplemente se quedó plasmado en su cuerpo el dolor. Y ese dolor ya no es por algo en concreto, sino es un dolor. También lo que me llama la atención es su solidaridad con la gente más desprotegida. Era una persona, tengo entendido, bueno, él ya nació a finales del siglo XIX, ¿verdad? En 1800, casi cerca de 1900. Y desde aquella época él estuvo muy cerca del sufrimiento de los campesinos, por ejemplo. Y cuando se fue a París, seguía hablando de la tristeza y de la desigualdad que había en su tierra, aunque como acabas de decir, la poesía es universal y a él precisamente se le conoció como el poeta universal. Él en sus poemas no olvidaba a su tierra natal, Santiago de Cucho, ¿verdad? De Chuco, sí. De Santiago de Chuco. Chuco, sí. De Chuco, sí, perdón. Santiago de Chuco. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Esa palabra me complica a veces. Y él no dejaba de mencionar, a pesar de que estaba en Europa, a pesar de que estaba viviendo en París con su pareja Georgette, se llamaba así su pareja, ¿no? Con la que vivió ya sus últimos días hasta que falleció allá en París, apenas, pues siendo muy joven, apenas tenía 46 años. Incluso otro de sus poemas que me llamó la atención es uno que fue una especie de profecía, porque habló de cuando muriera en París. Me moriré en París. Piedra negra sobre piedra blanca. Sí, y a grandes rasgos, eso es lo que más me impacta de su poesía. Esas emociones tan profundas que describen cada uno de ellos, las emociones, todas las emociones profundas del ser humano. Así es, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño, decía Vallejo. Y no fue jueves el día que murió, pero bueno, casi acierta. Pero sí Analia, murió en París. Sí, en eso se acertó. Analia, a ver, coméntanos tú hasta dónde que Marta hace referencia de que siempre habla de su país, y yo tengo una poesía que esta tarde en Lima llueve.
Yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud, mi bloque de hielo sobre la amapola, más fuerte que su, no seas así. Mi violetas flores negras y la bárbara, mi enorme pedrada y el trecho glaciar. Y podrá el silencio de su designar con óleos quemantes el punto final. Sí, es más larga, pero la hace la referencia a Lima ahí. Así es. Qué bonito. No recuerdo el nombre de la poesía, pero bueno. Sí. Y la aparte dijiste muy bonito, muy bonita. es una poesía muy Ariel. sencilla la de Vallejo y se puede entender. Eso es lo que tiene de lindo Vallejo. Claro, y lo lindo ahí es que en Lima casi nunca llueve. Exacto. Porque Lima es como un desierto, ¿no? Y quizás la Los expresión, días. sí, la expresión es más dolorosa porque llueve, ¿no? Y Y llueve, termina que esta muchas tarde veces llueve llueve mucho. en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la precariedad de la vida del peruano en general, con la cual él se identifica, ¿no? Con las clases más que nada marginales, apartadas de la gran urbe, de los pueblos olvidados como Santiago de Chuco, donde nació. Sí, la lluvia sería como una metáfora de las lágrimas, de la tristeza. Así Porque al es. final de esta poesía él dice que no tiene ganas de vivir. Sí. No tengo ganas de vivir, dice. Sí, bueno. Esa es la expresión vallejiana que se repite, es recurrente en nuestros migrantes, generalmente, ¿no? Hay muchas lágrimas por allí dando vueltas en Europa, en Sudamérica misma, por el solo hecho de buscar un lugar para vivir mejor. Para el caso de Danielito, coméntanos, tal vez has logrado emparentar alguna situación literaria con García Márquez o con algún escritor o poeta colombiano, relacionándolo con Vallejo. ¿Tú crees que por ahí hay alguno que se le acerca o tiene esa característica? Pues sabes, creo que tal vez no hay uno que se asemeja a César Vallejo, o quizá bajo mi propia ignorancia no lo conozca todavía, pero ya que me hablas de García Márquez, ustedes saben que él fue bastante criticado, por lo menos en Bogotá y en Colombia. Él fue criticado por no querer a Colombia, por no ser un hombre patriota. Y ustedes saben que 100 años de soledad se escribió en México. Yo no me atrevería a decir que se parece en absoluto a César Vallejo. Me parecen dos escritores sensacionales y muy distintos. Pero, ¿sabes? Ahora que me dices esto, yo creo que como esa melancolía que plasma Vallejo en sus poemas me recuerda mucho a Juan Carlos Onetti. Yo no he tenido un contacto muy íntimo con César Vallejo, lo he leído en antologías de poesía latinoamericana, por lo que todavía estoy esperando ese contacto completamente íntimo con él, que lo tendré. Me recuerda mucho a Juan Carlos Onetti. Ustedes saben que la obra de Juan Carlos Onetti resuma como alcohol, tristeza, melancolía, son paisajes un poco con, no sé, es muy pesado existencialmente, es pero muy pesado. Y otro que me acuerdo también a esa melancolía me parece que es Benedetti con su novela La Tregua, que también es uruguayo. Me parece que también es una obra que le pesa ese sentido existencial de la vida, como a ese no vivir. Y también, ahora que creo que ya conozco a alguien que tal vez se le parezca más, tal vez en el sentido, no en el sentido poético, pero sí en el narrativo, o como, no lo sé, ideológico quizá, Ernesto Sábato, con su gran novela sobre héroes y tumbas. Es una novela sumamente pesimista, aunque es completamente hermosa. Y básicamente la travesía de dos jóvenes a través de... Oye, mira, una cosa, perdón, me salgo del tema un poco. Muchas veces los latinoamericanos somos conocidos por ser una fiesta en Sudamérica y en México y en Centroamérica. Somos conocidos por ser alegres, sobre todo los colombianos. Somos conocidos por ser el país más feliz del mundo, aunque no sabemos ni qué es la felicidad, pero bueno, eso es otro tema. Me parece que esta literatura, como la de Mario Benedetti, como la de a quien dije, a Sábato y a Juan Carlos Onetti, me parece que es ese recordatorio del mundo de que en Latinoamérica se sufre. Ustedes saben, en el siglo XX el mundo tenía un gran interés por leer las letras hispanas, ¿no? Era un gran afán por leernos y se dieron cuenta como que en Latinoamérica se sufre bastante. En la historia de Colombia se ha derramado muchísima sangre y naturalmente en la de México también. Yo leí hace poco el libro de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz,
que es muy relacionado a la historia de México y conozco un esbozo, mejor dicho, de la historia de Pancho Villa. Soy muy ignorante en los temas sagrados de ese país, pero sí que me dio la impresión de que, primero, de que los países latinoamericanos básicamente somos hermanos. Y me parece que cuando dejemos de un lado estas diferencias no lo sé, del hablar, no sé, me parecen diferencias un poco insensatas, cuando nos tomemos de la mano, podremos progresar mucho mejor como naciones. De hecho, hay historiadores que argumentan que sí, los países como Venezuela, Colombia, nunca hubiesen exigido una completa independencia a la monarquía española, que hubiésemos avanzado muchísimo mejor como latinoamericanos tomados de las manos. Pero bueno, ustedes saben que la monarquía española no le concedía los derechos a los latinoamericanos, en fin, los denigraban y todo lo demás, por lo que históricamente no fue posible. Y de no ser por la independencia, todavía seguramente no tendríamos derechos. O bueno, quién sabe. Pero sí me quedo mucho con la obra de Sábato y con la obra de Benedetti, también con la melancolía presente en la poesía de Benedetti. Quizás me parece que se parecen un poquito, la verdad, realmente. No creo que sean iguales, obviamente son dos escritores sensacionales, ¿no? Y te quedas con la tarea pendiente de seguir indagando, Claro, rebuscando César a Vallejo, Vallejo. ¿no? Sí, claro, es Analizándolo. un clásico, claro. Sí. ¿Sabes? En la novela de Sábato también creo, si no estoy mal, hace mención de la historia de Argentina, un poco al peronismo, y que yo, de nuevo, yo soy muy ignorante en el tema de la historia de Argentina, y creo que en el peronismo, no lo sé, me corregirá, ¿cómo te llamas? Me corregirá Analia. Creo que Argentina Analia. sufrió grandes consecuencias con el peronismo, ¿no? Y creo que Sábato era un gran crítico al peronismo. Unos lo tachaban de zurdo, otros lo tachaban de que era de derecha, pero él realmente era un libre pensador y criticaba duramente al peronismo, pero realmente es mi ignorancia. Yo no soy quien para hablar de las... No, también Borges lo criticaba al Sí, peronismo. Y han habido varios escritores. Sí. Después tenemos los que están, los escritores peronistas también. También hay, por ejemplo, dentro de la línea de izquierda, ¿no? Ya serían claro. el propio Benedetti, creo yo, que estaba identificado con la parte reaccionaria, revolucionaria, una especie de alegoría tal vez a la Revolución Cubana, ¿no? Y bueno, el García Márquez, uno de ellos, ¿no? Pero sí, García Márquez. Vámonos a la parte ya de despedida. Hemos agotado un poco el tiempo y simplemente a manera de despedida, pues su identificación con la nota migratoria para el caso de Marta, que nos plantea ese contrapunteo que continúa. La vida continúa en peligro frente a la pandemia y ella nos lo describe entre México y Suiza. ¿Qué dirías como palabra final de esta cita, Marta? Mi palabra final con respecto a la pandemia y, digamos, las soluciones que estamos tratando de encontrar en México es que la solución somos cada uno de nosotros. En cada uno de los mexicanos recaerá la responsabilidad de protegernos para proteger a los demás, de continuar con los protocolos, de usar cubrebocas, mantener la sana distancia principalmente para contribuir a que disminuyan los contagios y las muertes. Bien, gracias por tu participación, Martita. Analia, desde Buenos Aires, coméntanos entre la sonrisa planchada en un grito que nos describes en tu nota migratoria. Ahora pueden respirar como los demás. Diremos eso en algún momento, Analia. Exacto, esa fue la frase que tiene que ver más o menos para acercarnos a la pandemia, que ahora podemos salir y respirar, porque estamos todos encerrados. Es una forma de pedir auxilio. Déjenme salir para poder respirar, como los demás.
Gracias también a ti, Analia. Daniel, entre Latinoamérica y el lugar donde te encuentras, Norteamérica, la xenofobia, el racismo, que por ahí nos lo mencionas tal vez en tu nota migratoria, se ha comentado mucho por allá y estamos a puertas de una elección. ¿Cómo la entenderías o qué le dirías tú a la gente ya para despedirte, ¿no? Que Sí, bueno, tengamos en cuenta tal vez un poco más la parte humana y evitar ese tipo de descalificaciones, ¿no? sí, bueno, muchas veces acá los estadounidenses olvidan que tienen raíces migratorias. Acá en Massachusetts y todo lo que es Nueva Inglaterra fue una colonia inglesa. Es un cóctel de irlandeses, de ingleses, de todas esas islas monárquicas. Y bueno, básicamente lo que yo dejaría es que no olviden su pasado migratorio. Y bueno, muchas veces me entristece ver que Colombia tristemente es conocido por su pasado con Pablo Escobar, con todas estas cosas que son completamente desafortunadas y yo las tacho por completo. Y en Colombia hay grandes escritores, está José Eustacio Rivera, bueno, García Márquez, bueno, hay muchos, en fin, no termino de hablar acá. Y también los hay en México y también los hay en toda Latinoamérica. La literatura latinoamericana es un mundo que jamás termina de descubrirse realmente. La literatura latinoamericana es completamente maravillosa. Por lo que sí, yo diría que hay que conocer a la historia, hay que, como casi que compadecerse con la historia, diría yo, no amar a la patria, porque yo siempre he dicho que la verdadera patria del hombre es su mente, es su cabeza, no es un país que le fue completamente asignado por cuestiones del azar, ¿sí? Sí, yo estoy orgullosísimo por ser colombiano, estoy orgulloso de pertenecer al azar, de una cosa que yo no elegí y una cosa sobre la cual yo no tengo control en absoluto. Por lo que, de nuevo, yo te digo que la verdadera patria del hombre es su mente, es su nutrición intelectual, es la que verdaderamente debería cultivar como si fuese una patria, como si fuese una nación. Con eso me quedo. Bien, gracias Daniel, gracias Marta, gracias Analia. Y bueno, simplemente para terminar, a propósito de lo que mencionaba Daniel, a veces atravesamos las calles del Distrito Federal ahí en México, de Buenos Aires o de Massachusetts y vemos un indigente, una persona a la deriva. Y bueno, Vallejo decía, en esta tarde todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada. Perdóname, Señor, que poco he muerto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias.